You're listening to Bodify Insider from Bodify Functional Fitness. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Bodify Insider en una edición más, ahora sí, episodio 5. Yes. Finalmente. Y bien, en esta ocasión tenemos un tema más que queríamos platicar y creo que también formaba parte de lo que cubrimos en el Running Clinic, que recuerden, tenemos por ahí más adelante pendiente una serie de episodios que vamos a estar desglosando los segmentos que hicimos en el Running Clinic, desde la parte del calentamiento hasta la parte final que llegamos, que era gear. No, gear ya platicamos. Nutrition, hydration y todo eso. Entonces vamos a platicar en mini episodios de eso, pero hoy queríamos enfocarnos más que nada en la parte de heart rate training. Yes. Pero antes de adentrar, bienvenido al podcast, Pedro. Thank you, sir. Bienvenido al podcast. Y queríamos platicar en lo que es heart rate training, ya que en lo personal, en tu entrenamiento es básico, forma parte yo creo, en todos tus entrenamientos. Absolutely. En lo personal también yo ya tengo, tenemos aproximadamente unos 4 o 5 años, like 5 years probably. Oh, yeah. Once you figure out heart rate zone training, it takes your fitness to another level. Bueno, y en mi caso y en mi experiencia, por ejemplo, yo me acuerdo que, pues, comenzábamos a correr y, digo, como toda persona, ¿no? Te sientes que te estás ahogando, llegas a ser más constante con tus corridas. Llegó un punto en el que yo me acuerdo que estaba corriendo a 7 millas de 7.5, ¿ok? Y así como que constantemente. Pero mi ritmo cardíaco estaba por los cielos. Entonces yo andaba corriendo en eso, pero y en mi idea, que creo que también muchos están ahí, en el sentido de que, ok, estoy corriendo millas de 7.5, pues voy mejorando, pero no necesariamente. Y llegó un punto en el que cual hice el switch, regresando un poquito, es cómo puedo mejorar más mi fitness. O sea, yo veía a otros atletas y decía, es que ¿cómo le hace este cabrón si básicamente estoy entrenando igual que él? Y bueno, desde luego por ahí tiene que ver también el tiempo que lleva desarrollando cada quien su sistema cardiovascular. Y para eso es donde entra el heart rate training, ¿no? Entonces dije, ok, vamos a comenzar a hacer lo mismo, desarrollar el sistema cardiovascular. Y de correr millas de 7.5, subí hasta creo que de casi 12 minutos. Para poder mantener mi ritmo cardíaco en el building base, que ahorita vamos a ir a zona por zona. Entonces, me tomó mucho tiempo volver a comenzar a bajar, pero ya al momento que llegué a bajar mis millas con un buen ritmo cardíaco, bueno, ahora sí es como puedo darme cuenta que aumenté mi fitness y lo noté en tanto las carreras de Spartan Race, en eventos de DEKA, en corridas, o sea, simplemente salir a correr y apenas sudar con, no sé, 10, 11, 12 millas. O sea, era maravilloso. Los años maravillosos. Y esa es mi experiencia en cuanto a ritmo cardíaco y es algo que cuando mucha gente me pregunta cómo puedo mejorar, es heart rate training, definitivamente. Y hoy es lo que queremos cubrir. En tu experiencia, Pedro, pues también... Same thing, like once, when you're younger, you just run, you just go. And you want to keep on getting better. And we get competitive with each other and with other places and other people. So once you start fine-tuning it, before it was just get out there, run, no matter how you felt, you had a goal for, we're going to run 6 miles today. We're going to run 10 miles today. We're going to run 15 miles today. And you just get out there and run. And it didn't really take into factor, how it was affecting your body and how much progress that you were making. It's just, you just went out there and busted your ass and got it done. So, then you kind of wonder, well, why am I not making progress? And you start investigating it, and you get into heart rate training, and this is a hard thing for people to kind of grasp. That's kind of what I think the benefit of what we're going to talk about today will help people is you got to monitor how your body is reacting
to different efforts, no? Yeah, your effort, the effort that you're putting it in, because all kinds of things affect heart rate. I mean, the weather outside, Caffeine, hydration, nutrition, all these things, and you might feel wonderful, the week before running 10 miles. And then this week you feel like crap for doing the same damn thing, and your heart rate, but maybe it was, 50 degrees the week before and now it's 85, and your body's just working a whole lot. So once you get into monitoring and how it's affecting your body and your heart rate, it really takes your training to another level. And it did with me, it helped me, especially in the Hyrox, DEKA, Spartan area, where I like to compete, is once I bought my first Garmin and I started using it, and it really, really taught me so much on how far I could push and how long I could push for that, for that podium. So, I think you guys will get a lot of information out of what we're going to talk about today. Y bueno, en cuanto a heart rate, pues básicamente una explicación es de qué es lo que sucede en cuanto a las diferentes zonas es, como dice Pete, la cantidad de esfuerzo que tienes en cada una de ellas. Y ahorita vamos a platicar una por una, pero como mencionaba también, tú platicaste que tu primer Garmin, ¿no? Era tu... Yeah, Garmin was my first buy when it came to anything monitoring my heart rate. I was never I would just, like I said, get out there and run, and I had an app on my phone. I forget, I don't even remember what it was. And that's how it would track my runs. But once, I think you guys convinced me to get one, and it just blew my mind, all the information, and it really made me 100% better, beyond heart rate training, all the other things that we went over in the running clinic. But pace, cadence, vertical oscillation. I mean, nobody knows that, unless you're taught, and I wish I would have known in my teens and 20s, because all of these things are such vital to not getting hurt, to not overstressing your body. And now in my 40s or late 40s, I wish I would have known all this stuff. So pay attention, all of this information, we're saving you years of IT bands, plantar fasciitis, all of these things. And so yes, Garmin was my first. I know Apple Watch is a great product too. My wife has used Apple Watch before. I know this guy loves everything Apple. Loves Apple. But the one that really, really that helps me on a daily basis, the one that we have here at the gym, because that's the one that we fell in love with, is MyZone. So that's kind of what we preach to people is MyZone, because honestly that's the most accurate that I've ever seen. Y siendo honestos, creo que cuando hicimos la transición de FitMetrics, que era el que teníamos antes, a MyZone, todavía estamos como que otro sistema de heart rate monitor. Y la verdad, porque estábamos muy cómodos con Garmin. O sea, Garmin, además de que el reloj tiene la capacidad de medirte, sí invertimos aparte en lo que es el monitor de pecho de Garmin. Right. Y esa fue por muchos años nuestra manera de entrenar, ¿no? Con el monitor del pecho de Garmin. Y posteriormente hicimos el cambio a MyZone. Y MyZone tiene este increíble monitor cardíaco que se llama el MC Switch 3, que básicamente te da la capacidad de tener 3 tipos de monitores cardíacos en uno. ¿Qué quiere decir esto? Que el pod, que es el que básicamente mide tus beats, lo puedes poner ya sea en el del pecho, y que siempre es la mejor manera de medirte, el del pecho, o tiene uno que va aquí en el antebrazo y tiene otro que va acá en el bíceps, ¿ok? Dependiendo del tipo de entrenamiento que ustedes hagan, es más cómodo, más conveniente. A mí en lo personal me gusta mucho el del antebrazo, pero constantemente utilizo también en el verano ando todo soleado con la quemada del strap aquí. Pero una cosa que sí sinceramente les digo, si
quieren comenzar a invertir en este tiempo de entrenamiento, compren un MyZone o cómprense el monitor de ya sea que sea compatible con su Apple Watch o con su Garmin. Right. Porque va a ser mucho más certero y de esa manera ustedes no están invirtiendo su entrenamiento en una zona equivocada y pues posteriormente pues no están recibiendo el beneficio adecuado. Así que en cuanto a gadgets, el número uno que les puedo recomendar es MyZone, obviamente. Right. Porque pues tiene la aplicación en el teléfono, creo que también tiene una aplicación para Apple Watch, y pues también está muy padre la comunidad dentro es como un Facebook, ¿no? Haz de cuenta de todos los workouts de todas las personas y puedes darle likes y pues sobre todo si lo utilizas en todos tus entrenamientos vas ganando tus medallitas, ¿no? Bueno, aparte de los MEPs, My Effort Points, también están las ¿cómo se llaman las medallas? Or is it like MEPs? I don't know, but I'm platinum, bro. What are you? Se me perdió el mío y perdí todo, lo perdí todo. Entonces, eso es algo muy padre que tiene It makes it MyZone. more social, for Sí, sure. que vas ganando estas medallitas, ¿no? Tres meses de ejercicio constante, pasas, no me acuerdo, suponer a dorado, ¿no? Y después de 6 meses más de servicio constante, pasas a la siguiente. Ahorita estás en qué, en platino, ¿dices? Yeah, so that's 2 years of hitting certain 2 reps. years. Y hay gente que, hay uno de los más grandes que hay es the Hall of Fame. Yeah, I think it goes all the way up to like 10 years of Legend, no constant. sé qué, ¿no? Right, but you know, it helps keep you accountable. You know, people are seeing what you're doing, and congratulating you or pushing you if they haven't seen you work out in a few days. So, great product. We've been using it for years, and we're really, really happy with it. I use it, you know, with every training, whether it's running or whether it's inside the gym. I'm constantly monitoring it with my and it works with Garmin and it works with Apple Watch. Yeah. So now for heart rate zone training, first thing you need to figure out, and these monitors make it really easy. But if you don't have one, and just so you guys understand the process, I'm going to kind of go into. There's a bunch of different tests. The most simple one is you get 220 minus your age, and that gives you your maximum heart rate. Y esto es porque estos dispositivos, o sea, ya sea el Apple Watch o tu Garmin, te van a pedir estos números, ¿no? Que es tu edad, tu peso, estatura y tu max heart rate, que es lo que acaba de explicar Pete, que es que ustedes saquen 220 menos su edad. Eso va a ser un estimado de sacar lo que es el max heart rate. ¿Cómo sería la manera más como certera o accurate to have it? There's a test, no? There's different ways, yeah. Like sprinting, to get your maximum heart rate, like legit, you know, because everybody's a little bit different, and these calculations are just very general. But yeah, you would start doing sprints, you know, and start monitoring how high your heart rate goes. There's, you know, you can find them, but that's probably the easiest way and the quickest way to get your maximum heart rate. But if you want to just do it through calculations, which is close, it's very close. It's 220 minus your age, and that'll give you, there's another one that's your age times 0.7, and then you subtract it from 208. And then another one, there's like 0.53 times your age, and then you subtract that from 202.5. There's a bunch of different ways, but they all get pretty close to, you know, where you're supposed to be at. Me sentí como cuando estaba en escuela y no entendía nada, ¿no? Yeah, maybe we can put a little diagram there for you guys, but... no, obviamente lo voy a poner aquí en pantalla. If you're barely started out, go with the 220 minus your age, and then you know what your 100% maximum heart rate is, okay? Y también necesitas el resting, ¿no? Yeah, well, you don't need it for your zones, you know, but it's a good thing to know. So when you go to the doctor and they check your pulse and stuff like that, they get your resting heart rate, you know. Y una de las buenas maneras y también muy certeras de sacarlo es a la primera hora en la mañana que se despiertan, tómense su pulso y ese va a ser básicamente su resting heart rate. Y va a variar, porque ustedes durante el día van a andar, yo creo, aproximadamente como 10 beats arriba de eso. Más o menos, ¿no? Right. Entonces, por eso, si ustedes dicen, no, pues ahorita estoy descansando, estoy viendo aquí Netflix y pues de una vez me la tomo.
But if you had coffee or if Sí. you had a Monster, if you had something, that's going to affect it. So get it early in the morning or wear your watch in the morning. See what it says when you barely wake up, and it'll give you your resting heart rate. Or you check your analytics, if you wear it when you sleep. All kinds of cool things that these things do. But to get back to it, let's get into the zones. Usually we go by 5 zones. You got your resting heart rate, which, doesn't count. That's not a zone because that's just where you're at on a daily. Now, zone 1, which is 50% of your maximum heart rate. That's, your warm-up zone. On the My Zone, that's your dark gray. All right? And that's easy, light, very moderate activity. Will get you into 50 to 59% of your maximum heart rate. Then we go into zone 2, which is on My Zone. And that's, you can have a full conversation. That's your fat burning zone, and that's kind of where you want to be if you're just, hey, chill out on a regular basis. Por ejemplo, este es el clásico que muchas personas vemos en los gimnasios, ¿no? Que they're just like hanging to the treadmill and they're like there for 30 minutes, an hour. Entonces, creo que si quieren obtener el máximo beneficio del cardio en ese sentido, ese es el zone que deben de estar, ¿no? Well, that one is, like I said, fat burning zone. The one where you want to start increasing your cardio and stuff like that is zone 3, 70 to 79%. And that is on My Blue. Zone. Okay. Yeah. So if you want to start like helping your heart out, getting your heart healthy, this is probably where most people should be hanging out. It's kind of your aerobic cardio training, endurance training. If you're training for a marathon, half marathons, this is kind of where you want to keep your heart rate, and I know we'll kind of get into, different conversations Training, ¿no? I've had with people about. But Ahora, ahorita esto como dice Pete, que estamos explicando, vamos a platicar los efforts y todo eso. Right. Y luego, cómo y dónde es más recomendable en cada uno de los entrenamientos, como correr, como en las clases de Bodify y como entrenamientos de Hyrox, DEKA y Spartan. right, exactly. So that was 70 to 79% of your maximum heart rate. All right. Zone 4, which is 80 to 89%, which is yellow on our My Zone. That is hardcore training. You're going anaerobic. Race pace? Race pace? Yeah, this one you can hang out there for a while, but it's not long term. Definitely, you're not training much there. You're hitting it, but this is, when you're going hard. All right? And then zone 5, which is 90 to 100% of your maximum heart rate. This is VO2 max. This is maximum effort. You're not talking. You're hating everyone. Absolutely. Like you said, you see the devil when you're in this zone. You cannot hang out here very long. But, you need to go there a few times. You need to, and we'll get into it in our training. You need to go and shout to the devil. Absolutely. Absolutely. So zone 1, like I said, easy and light, warm up. Zone 2, you can have a full conversation. You're chilling out. You're jogging with a buddy, and you can talk, and it's not hard. All right. Zone 3, small sentences. You can speak in small sentences, but you're starting to pick up you're a little breathless. All right. Zone 4, you're breathless. You're having trouble saying more than 2 to 4 words at a time. All right. And then zone 5, you're not talking. There's no way to talk in zone 5. So just if you don't have a monitor, just so you kind of got to get a feel for it, without one, on what it should feel like. Y usualmente las personas que nunca han hecho un entrenamiento de heart rate training están haciendo la mayoría de su entrenamiento en zone 4, que viene en el amarillo, ¿no? Oh, I think that's where I was like pretty much on my... Well, that's what people that don't know think They should you should be. Uh-huh. I mean, one of the biggest things that I see and hear is
more is more, or people think that, the more you sweat, the more you struggle. No pain, no gain. Yeah, it's a common misconception. You go to a class or something, and you just want to get your heart rate, and that's not always the case. You want to train smarter, not harder sometimes. And there's a certain reason why we as coaches want to take you to different heart rate zones. And we'll kind of get into that. I don't know if you want to go into the running Sí, part first. antes de pasar al running part, una vez quiero recalcar la parte que mencionaste al inicio, antes de esta sección, que es el heart rate, perdón, va a ser afectado por cafeína, Right. pre-workouts, deshidratación, la temperatura, tu estrés, lo dormido, todo eso va a afectar. Si tú eres una persona que a lo mejor constantemente tiene una vida pues bastante, vamos a llamarla constante en el sentido que tomas agua, te alimentas bien, vas a sentir pues en tus entrenamientos en una zona normal, por así decirlo, ¿no? Que en un effort que estás acostumbrado, pero tuviste un día que no tuviste la oportunidad de tomar agua, estás hasta el chongo de cafeína porque te desvelaste. Entonces ahí es cuando vas a sentir o sea, tus ritmos cardíacos se van a ir prácticamente al cielo. Y esto lo vi la semana pasada, lo platicábamos. El viernes pasado fuimos a correr trail y sinceramente yo me estaba muriendo. Y yo sabía que me iba a afectar porque no había tomado mucha agua. Digo, traté de tomar la mayor cantidad de agua de una noche antes y en la mañana, pero obviamente pues no es de volada que se distribuye por el cuerpo. Y el domingo, ¿y corrimos? ¿Cuánto corrimos? ¿8? 8 millas. Right. Y el domingo fuimos a correr nuevamente a los trails y ya ahora sí como que tomé bastante agua durante la parte del viernes, el sábado, en la mañana. Y yo por lo regular también, antes de siempre correr, me tomo una botellita de agua completa. Y noté mi ritmo cardíaco súper bien. Y eso que estuve corriendo, pues, una buena cantidad. Terminé corriendo como entre 10 y 12 millas, ya no me acuerdo. Pero vi la diferencia del viernes al domingo porque tenía estas cosas que había tomado mejor en cuenta, ¿no? Mi alimentación, dormir, hidratación. Entonces, muy importante, si van a comenzar a brincar a este tipo de entrenamiento, asegúrense de también tener estos factores lo más en orden que puedan. Okay. Absolutely, yeah. When you start training, it's an 8-miler is not always the same. You want to, an 8-miler, but I want to be in zone 3 the whole time. Y es por eso que también en otros episodios hemos platicado acerca de fueling. O sea, si vas a correr arriba de 6 millas, por decirlo, en mi caso creo que arriba de 8, yo ya comienzo a llevar nutrición conmigo. O sea, lo que es hidratación. Sure. Y nutrición, porque esto también me va a ayudar a que mis niveles de energía se mantengan más estables y mi ritmo cardíaco también se mantenga en ese mismo nivel. Al momento que yo comienzo a perder demasiada agua y tener mucha hambre y todo eso, entonces automáticamente mi cuerpo y mi corazón comienza a trabajar más duro para poder mantener ese nivel. Entonces es por eso que se va a elevar el ritmo cardíaco y por eso también la nutrición parte en un entrenamiento largo va a ser muy importante, ¿no? Absolutely, and we will get into that definitely, in our running clinics episodes. Yes. But yeah, when it comes to running, let's break it up into running and then classes and and events. But we can start off with running, and like I said, most of your running should be in zone 2, zone 3. That's where you're building your aerobic base. So that's where, you're starting to climb. You're starting to climb. And y mucha paciencia. Yes, it takes a while, because everybody, especially beginning runners, you've never done it before. So you're going to stress out your heart, and you're immediately going to go into zone 4. Some people go into zone 5, You need to bring it back down. And sometimes that's by walking. And everybody, you need to keep that patience. It's like they look at us running or they look at our my zone and it's like, how do you keep it in the blue and green and you have that kind of pace?
and it's just years and years of fitness and practice. Es como, We all started there. yo lo he platicado contigo en el sentido de que cuando trabajamos en el Green Zone, es como, pues, when we're building our base, ¿no? Estamos trabajando en nuestra base de entrenamiento y es como hacer depósitos en el banco. Yeah. Absolutely. Estás ahorrando ahí, estás para tu fitness. Pum, 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 pum. Entonces, entre más inviertas ahí, tu cuenta pues va creciendo, ¿no? Tu sistema cardiovascular va creciendo y es como haces un running base, ¿no? Right. Entonces, por ejemplo, en un modo que se los puedo explicar es que, por ejemplo, les mencioné al inicio del podcast, tenemos aproximadamente ya como 5 años bajo este régimen de entrenamiento de heart rate training. Y a mí me ha pasado que dejo de entrenar o de correr, por ejemplo, antes de que iniciara en enero otra vez a correr, tenía desde septiembre que no había corrido. Mi última corrida en septiembre había sido una de 17 millas de trail. Pero obviamente atrás de todo esto traía más entrenamiento, dejé de correr totalmente. Pero, por ejemplo, al momento que yo comienzo a volver a correr, traigo todavía ese running base, no al 100%, pero puedo brincar comenzar a correr yo en mis corridas cortas de 6 millas, 8 millas. Esas son corridas cortas de acuerdo al running base que tengo a lo largo de mucho tiempo. Y es lo que mi fitness me da gracias a ese banco de Green Zone que tengo en el fitness, ¿no? Entonces es por eso bien importante que, y ahorita lo vamos a platicar un poquito más, que inviertan en ciertos días en ese running base y otros días desde luego pues subir un poquito más en otras zonas, ¿no? Yeah, absolutely. You need to, like I said, get that aerobic base. It'll help in your running. It'll help in your classes. It helps with everything. Is just being fit, and your heart is healthy. You're burning fat, so you're getting lean. You stay in that aerobic and fat burning zone. Now, if you're training for something, and once you start picking it up, when you're going into your runs, if you're 5K, 10K, something that you need to go anaerobic, then you're picking it up into the yellow, or on race day, that's you need to figure out how long you can stay in yellow and perform. I know exactly where my heart rate needs to be for me to finish the races that I do, and that just comes with experience. But without that information, I would just be guessing. So when I'm in a race, I'm constantly looking at my heart rate, knowing that I can go hours at this heart rate, or I got a couple more miles to go. Let me push it now, and I know I won't gas out. Y creo que lo vemos también en muchos 5Ks y 10Ks que comienzan el disparo de salida y todos salen volados. Salen volados, o sea, queriendo no quedarse atrás. Y ya, o sea, de entrada ya van en el yellow zone y llega a un punto que a lo mejor llegan a lo rojo dentro de su sistema cardiovascular. Y pues más adelantito vas viendo como boom, 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 o sea, lo que acaba de decir Pete, ¿cuánto tiempo puedes durar tú en esa zona? Right. Entonces, eso es lo que comúnmente pasa, que la gente de repente se arranca. Entonces, por eso mejor tener este entrenamiento que haces, tú monitorearte y saber tu capacidad cardiovascular de mantenerte en un ritmo y ahora sí como que dejar caer el martillo, drop the hammer, en esa última milla, en esa última media milla. Right. O sea, ¿cuándo prender ese último cerillo que tienes para saber, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes decir, ok, ya estoy en la última parte de la carrera y le dejas caer con todo y no sé, te quedaste como a, no sé, de 200 meters from the finish line, ya, gas out, de que empiezas a caminar, ¿no? O sea, entonces no sabes calcular tu tiempo de effort en esa zona. Entonces, es por eso también que es bueno en este tipo de situaciones, ¿no? You need this information and you need to know where your body is with it. Like you said, if you're going off of speed, then just like take it for instance, a hill in a race, I know I might have to slow down to get up that hill because I'm keeping my heart rate in that zone where I know I can cruise, But if you just
you go straight up, you go, the same speed, you're going to be gassed out. And Llegan arriba y comienzan a caminar. Exactly. Or you stop completely. I see people get to the top of a hill and they get on their knees with their hands. That's because you're not monitoring your heart rate. So all of these things help out not only events, but it helps out you understanding your body. Like at this point, I can tell you exactly where my heart rate needs to be, whether it's a cold day, a hot day. It doesn't matter because I know where my heart rate, where I can perform at that heart rate. I know I can go for hours, hours in the green. Yellow, I might have to cut it down, That red, that's at the end of the race for me. That's when I'm pushing to the finish line. In my trainings, I know the same thing. So most of your training is in that zone 2, zone 3, maybe touching a little bit of zone 4. But then there's purpose in going into zone 4, and there's purpose in going to zone 5. When you're working your speed work, or you're doing your tempo runs, you're doing your interval training, things like that, then definitely you're going to see zone 4, zone 5, and it's important to. Mm-hmm. Your body needs to know how to get there and how to feel when you're there. So, but, that's a whole other podcast. Sí. Whole other podcast. Heart rate training podemos quedarnos nada más en lo que es la parte de correr, en la parte inicial tal vez de un programa de entrenamiento de corrida, que ahí sí es mucho running base al inicio y luego comienzan a tomar parte más lo que son las zonas altas. Por ejemplo, si yo soy Pete, pregunto para ti, si soy una persona que constantemente corre, no sé, vamos a decir 5 miles, 10 miles, aproximadamente un average de 15 a 20 miles a week. Uh-huh. ¿Cuántas veces de esas 3 corridas que hago durante la semana, how many I should do like in my running base, que es el green zone, y otras en el peaking on the red? I would say most of it. I would say if you're running 3 times a week, then 2 of those runs you're going to be in zone 2, zone 3. Maybe one of them, if you're looking to get faster, that's where you do maybe a tempo run, or you work your intervals or your hill training, Now people, what if I run 4 times a week? Well, then you get a good plan, But like I said, I would say 70% is working on that aerobic base. Mm-hmm. So most of your mileage is coming there. Your long runs, when people talk about a long run, a very popular thing in endurance running, that's all zone 3, Sí, de hecho, el programa que les damos en Spartan Training, yeah. Cuando la gente se inscribe al programa de Spartan Training, dependiendo qué tipo de carrera van a hacer, si es un 10K o half marathon o el ultra, nuestro programa, de hecho, está hecho con los colores de MyZone. O sea, si hoy te toca correr, hoy debes de correr en el verde. Y hoy te toca correr, hoy debes de correr en el amarillo. Entonces, esto es algo que ya está hecho y es básicamente algo que ofrecemos dentro de lo que es el programa de Spartan Training. Right. Y esto también va a depender en tus distancias y todo eso. Pero si ustedes ya están hechos bola, corran en el verde. Yeah. Blue or green. Blue or green, okay? Yes, blue or green. More blue than green. But yes, and if your running program does not go by heart rate training, I question your running program. That's how important it is. All right. So we've come a long way since, the 1950s, 60s, 70s, 80s. We use the technology that's available. So if you're not into it, get with us. We'll get you into it. Now that's our running side of it. Sí. Now how do we take this to a class? Que es diferente, ¿no? Yeah, yes, absolutely. And I can talk about, the different programs that we have here. We have our Bodify Strong class and our athlete class. Now, when you're looking to strength train, and strength training is important for everybody. It's important for women. It's important for men to build some muscle. Okay? That's what burns fat. That's what burns calories. No, you're not going to turn into Arnold Schwarzenegger. It's, believe me, it's very, very hard. Dicen, es que no me quiero poner como hombre. Yeah. Miren a Chuy Cortés, o sea, tiene años entrenando. ¿Y acaso ven que tiene un cuerpo de superhéroe? No, ¿verdad? No. It's very hard to put on muscle, but everybody needs it. Everybody needs it. So our Bodify Strong program is split into really 4 sections. And one is you always need a warm-up, and mm-hmm. that's where you're going to be in your zone 1, zone 2,
Comienzas a moverte, Exactly. a sentir calorcito. You're getting 50% of your max heart rate, 60, oh, maybe touching 70, but you're chill. You can have a conversation. Okay? If you're already in blue and green and yellow in your warm up, you're going too hard. All right? So that's where my zone becomes important in the class, and you can see it right there on the screens. Okay? Now in the strength training part of it, that's when we're building strength. We're not working cardiovascular. We're not working the heart. We're working the muscles, So you need to let them rest. You need all the blood to get into those muscles. Stress the muscle. Yeah, absolutely. So that's where, your heart rate shouldn't be, jumping past green. Really that's blue-green area max. If you're in the yellow and the red in the strength part, then, you need to slow it down. You need to bring that heart rate down, because the more effort that you can put into the muscles and instead of your cardiovascular system, that's just more, work that you're putting in for your strength. Ahora también lo que pasa, no solamente en el entrenamiento en una clase, es mucha gente retiene su respiración. Yeah. Entonces, obviamente esto va a aumentar tu ritmo cardíaco. Entonces, tienes que aprender también a respirar, tanto en la parte anterior que platicábamos, en la corrida, para mantener tu ritmo cardíaco estable. Y también durante la clase, cuando muchos hacen sus movimientos de pesas, dejan de respirar. Entonces, esto también puede that aumentar. affects it, for sure. But that's where you start learning your body. Again, there's another positive for your heart rate training. Okay, so in the Bodify Strong, you have the two sections of strength, and that's where you're keeping it blue-green. All right? And then you got a little, hit at the end of every strong class. Conditioning part. The little conditioning part, and that's where you can, get into your yellow. Because it's not a long time. We're looking at, 10, 12 minutes of it, max maybe 15 some days. That's where you're in green, you're in yellow. Maybe you're touching red for a little bit. But again, red, honestly, you shouldn't be there you shouldn't be able to handle red for more than about a minute. So, that's where you need to focus. Strength time is strength time. Focus on the muscles that you're working. When it's conditioning time, that's when you start hitting your yellow and red. Same thing kind of works with our athlete class. The first part of the athlete class, you're hitting your gray, your blue, your green, and then same thing. It has a conditioning at the end. That's where you can go into high green, yellow, and touch red a few times. But I know some of you guys immediately get your heart rate, super high. Now, there's certain aspects, like we've mentioned before, your caffeine levels, the weather, your stress level, you didn't sleep last night, all of those things affect it, okay? But for the most part, go by these zones, because it'll teach you and teach your body how to react. And I guarantee you, if you're always in the yellow and the red, and that's like on a regular day where you're not highly caffeinated or anything, and you're always in the yellow and red, your body, cannot do that every day. Not healthy. So that's why we bring you back into the blue. We bring you into the green. Your coach is coaching you to these different levels because we want you to train smarter, not harder. We want your body to react the way we want it to, because we the ones that know the science behind it. We are looking for you to get the most, bang for your buck. Is put the effort in that is going to get you your results. Uh-huh. Y ya platicamos ahorita la parte de running, lo que es en la parte de clases, y llegamos a la parte de Hyrox, Our babies. DEKA y Spartan Training, que el entrenamiento de estas tres diferentes tipos de entrenamiento es compromise running, básicamente. Todas incluyen correr, todas incluyen hacer algún tipo de ejercicio, movimiento que va a comprometer tu ritmo, tu corrida. Entonces es por eso que le llamamos como compromise training, ¿ok? Esto es, creo que, la parte crucial y más importante en cualquiera de estas competencias, en cualquiera de estas carreras, Hyrox, DEKA, Spartan.
Para quienes tengan un poquito más de experiencia en la parte de DEKA, una vez platicamos, o sea, lo mencionamos. Si tú comienzas desde zona 1 al 100%, llegando a lo amarillo y lo rojo, o sea, vas a you're gonna hit the wall on the bike. Oh, absolutely. Entonces, es por eso que es importante que durante los entrenamientos, ¿ok? Durante los entrenamientos le pongas mucha atención a estas zonas. Y es bien importante, sobre todo porque yo lo veo mucho, porque me toca coachear la clase de DEKA. Muchas veces les damos esos 30 segundos de descanso y ya veo a alguien comenzando a hacer la siguiente zona. O sea, como que porque sienten que traen gas y lo pueden hacer. El descanso es importante. ¿Por qué? Porque estamos entrenando también a nuestro corazón a recuperarse en ese periodo de 30 segundos. Entonces, estás haciendo el trabajo, ¿no? Para aumentar la zona verde, amarilla y tal vez llegas casi a lo rojo o picas en lo rojo. Y luego viene la parte de descanso, que esa es la parte donde estamos entrenando a que te puedas recuperar rápidamente para atacar lo que sigue. ¿No? Right. Yeah. It's just, it's like anything, it's these type of classes, and these type of events, you need to, it's vital to know how hard your body is working, to know how far you can push it. So just like in running, you do your intervals, because you want to touch red. Your body needs to know what it feels like, and then you bring it back down because, and that's how you start working on, how your heart rate feels at that. The same thing with these Hyrox and DEKA classes. It's and events is you need to push yourself, and those breaks are super important. Because how fast can you bring your heart rate from 100, back down to somewhere more manageable? Mm-hmm. Can you bring it back down to 70%? That's a fit person, is when you can knock that down into in a couple, 10 seconds, mm-hmm. you can come back down into a couple zones. You're ready to perform again, and that's, vital. So if you're not monitoring your heart rate, you're guessing, you're in the dark when it comes to this, and everybody else has the advantage that is monitoring their heart rate. Ahorita, claro ejemplo, y le platiqué a Pete en la mañana todo emocionado. Ayer estaba haciendo un entrenamiento de Hyrox. Pues incluía un montón de 1000 metros de corrida, 1500 de esquí, y luego correr 1000 metros, y luego 80 metros de burpee broad jumps. 3 veces, y ya la parte final del entrenamiento eran 1000 metros de corrida, 1000 de rowing, directo a 60 wobbles, y aquí es donde me acordé de mi fitness del año pasado, porque el año pasado lograba hacer las primeras 20 de corrida. Entonces, y luego me tomaba bastante tiempo en poder recuperarme para volver a agarrar la pelota y por lo menos hacer 15 y luego 12 y 15. Entonces, ayer, como ahorita no estoy en competencia, pero estoy entrenando en desarrollar este sistema cardiovascular y ese esfuerzo durante ese tipo de movimiento, lo que hice es, hice 20 seguidas y luego monitoreando con mi milestone a un lado, estaba esperando que mi heart rate bajara a 77%, nomás que picara en lo verde, y otra vez, pum, attack. Entonces, attack, pum, 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 llegaba otra vez al rojo, terminaba mis 20 repeticiones, y justamente cuando llegaba a la 15 es cuando sentía que ya no podía. Entonces, pero decía, mi meta son 20, y llegaba y hacía las 20, paz, y luego otra vez, bajaba mi ritmo cardíaco otra vez hasta aproximadamente 77%, y otra vez, pum, atacar. Entonces, esto es el propósito de monitorear y ver, es que poco a poco mi cuerpo se va acostumbrando a ese empuje de esfuerzo para poder, la meta final es poder hacer sets de 20 a 25 y terminar esos 100 wobbles en Hyrox en menos tiempo, ¿no? Entonces, sure. Ese es el propósito del workout que estaba haciendo el día de ayer, y el propósito del cual estar monitoreando el esfuerzo. Right. Yeah. Great example. It's and that's where you see the benefits of knowing where your heart rate is. This hybrid training, these hybrid type races, the DEKA, the Hyrox, Spartan, it's got you, not only running, but you're lifting heavy things, and so you got to be well balanced, and you need to see how, maybe something for a smaller person, lifting something heavy is going to spike that heart rate, but they can cruise when it's running. Mm-hmm. And the same way, a big, heavy, strong guy,
was cruising in the workout part, but, the running, got him. So if you're not monitoring, your heart rate and training to that, then, like I said, you're behind the 8 ball. It's tough. It's a tough thing to do and be good at without monitoring your heart rate. Y bueno, es por eso que platicamos lo importante. Y además este mes, si ustedes son miembros de Bodify, todo el mes vamos a estar mandando información de heart rate, ¿ok? La importancia de heart rate training. Y no solamente heart rate training, también de los cuidados del corazón, los beneficios, todo lo que más centrado hacia la ciencia de qué es lo que sucede cuando estamos en ciertos efforts. Toda esta información la vamos a estar compartiendo en redes sociales y además también durante estos newsletters que los mandamos a nuestros miembros. Así que léanlos. De repente me da mucho gusto cuando alguien me dice, oye, me gustó mucho el correo qué bien que lo lees. O así cuando ustedes también nos dicen, escucha el podcast y me gustó esto. Gracias. Yes, thank you. Thank you for watching. Please keep watching. We love getting information out to you guys. But read everything that we send you is with purpose. It's great information. It won't take long, I promise. But yeah, man, the heart, cardiovascular system is so important. There's so many, science, so much science behind it, so many, tests that, your strength and your heart rate, determine how long you're going to live. Your longevity is there's so much based on that. Like if you're strong and you have, a healthy, strong heart, I mean, unless you're in an accident, you're going to live for a long time. Sí, y creo que, y esto es algo que yo lo he visto y lo he vivido. Cuando yo comencé a hacer ejercicio era ir al gimnasio a hacer pesas, ¿no? Que como dice Pete, eso es buenísimo. Densidad muscular, perfecto, buenísimo. Pero hay que trabajar también el músculo más importante de nuestro cuerpo, que es esta maquinita que nos trae a todas partes, ¿ok? Entonces, el estresar, en el buen sentido de la palabra, el corazón, trabajarlo, lo platicaba hace rato también, fuera de que comenzáramos a grabar, el también llevar al corazón a estos heart rates altos, también nos ayuda en el sentido de que las personas que son propensas, no sé, a un ataque al corazón o algo, su corazón sea lo suficientemente fuerte para estar en ese estrés muscular. Entonces, los beneficios son increíbles. En el momento que uno comienza a hacer las diferentes fases de entrenamiento de heart rate training, el momento que el corazón empieza a bombear más sangre con más intensidad, suceden mil cosas dentro del cuerpo y que son beneficios a tal vez a tocar otras partes de nuestro sistema nervioso y todo eso que no están acostumbrados a recibir una alerta, una atención y que están activos. Entonces es parte de lo más importante y creo que a lo que quiero llegar es importante que no nada más hagan pesas, sino también busquen algún entrenamiento que tenga cardio, que puedan llegar a diferentes zonas para que obtengan un beneficio en general. Y ahí es donde, como dice Pete, con esto es lo que les va a dar la longevidad para muchos años más y que ustedes se mantengan activos, se sientan increíbles y, como dijimos, esta maquinita siga. Absolutely. You need a balance and between strength and conditioning. And we try to provide that here. I think we do a really good job here at Bodify as in balancing these things, that you get everything you need from the classes that we provide. So pay attention to your heart. Sí. It is the most important muscle of your body, and take care of it, push it. And if you guys have any questions, like you said, we're going to be doing a bunch of different podcasts regarding our running clinic that we had the other day. We're breaking it down, and heart rate will be a big part of it. So ask questions. If you have any other ideas for podcasts, let us know. Absolutely. If somebody wants to join us, come on. Don't be shy. Perfecto, pues Pete, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos escuchó. Como dice Pete, manden sus sugerencias. Estamos más que abiertos para invitarlos o para que desde luego compartamos más temas. Y bueno, pues por ejemplo, una de heart rate training y de correr y de Spartan, pues podemos seguir hablando horas y horas y horas. Así que de eso hay bastante.
Exactly. All right, guys. Gracias. See you later. This episode was produced by Bodify Functional Fitness.